10:06 de la mañana, esa Lola, qué grande, ¿no? Hoy arranca la campaña de la renta y patrimonio que se corresponde con los ingresos obtenidos en 2021. Se prolongará entre el 1 y el 30 de junio de manera ordinaria y se podrá realizar a través de la web de la Agencia Tributaria. Y no hagamos un Lola Flores. ¿Quién debe presentarla? ¿Cuáles son las principales novedades este año? Vamos a salir de dudas en nuestra primera y lo hacemos con Carlos Talavera Quevedo, el vocal de la Asociación de Asesores Fiscales Canaria, y ha sorprendido y desde luego se ha sonreído con esta melodía. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos. Empezando este tema de las declaraciones de la renta, que en casi todas las asesorías dejamos para después del día 20, porque ahora estamos en plena confección de los impuestos trimestrales que hay que presentar el día 20, el último día, ¿no? Pero bueno, esto es algo que venimos estudiando hace tiempo, porque lógicamente las declaraciones de la renta son, digamos, la estrella de la tributación, una de las dos estrellas que tiene la tributación en España, y hay que estar ahí. Que digo yo, Carlos, que Lola se despistó y no hizo la declaración de la renta, pero lo que ella no sabía, que estaba inventando el crowdfunding. Bueno, yo creo que ahora le damos nombres británicos, nombres en inglés a muchas cosas que ya existían antes, ¿sabes? Sí, eso ya existía, ¿no? Lo que pasa es que ella tiene razón en algo tenía que tener razón, pero eso sería casi yo diría que lo tendríamos que dejar para el final, ¿no? Vale. Y es, pues, un poco... Sí. Vamos a comenzar por el principio, por lo básico, ¿verdad? Vamos a recomponernos, ¿verdad? Sí. A ver, Carlos, ¿quién debe hacer la declaración de la renta? Vamos a ver, básicamente tiene que hacer declaración de la renta toda aquella persona que obtiene ingresos, que obtiene rentas, sean de donde sean. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego existe toda una serie de límites, de no obligación de presentación y tal, pero son bastante reducidos. Lo que más afecta a los ciudadanos, o sea, los más afectados serían los trabajadores por cuenta ajena. ¿Por qué? Porque las rentas del trabajo, las rentas que se perciben como consecuencia del trabajo o de una pensión, también son rentas del trabajo, pues tienen un límite, o sea, hay obligación de declarar cuando superan los 22.000 euros. ¿Y por qué es ese límite? Porque hasta 22.000 euros tú no tienes que declarar, pero ya se preocupará el organismo que te paga, la empresa o la seguridad social o incluso el Servicio Público de Empleo Estatal, en retenerte, ¿no? Retenerte unas cantidades que en definitiva van a ser prácticamente lo mismo que tienes que tributar. ¿Qué ocurre? Que estos 22.000 euros es una cantidad bastante alta, y cuando hay dos pagadores, o más de un pagador, mejor dicho, cuando hay más de un pagador, que puede ser 2 o 3, el problema es que las retenciones no van a estar ajustadas a lo que es el impuesto. Y entonces ahí se reduce ese límite de 22.000 euros a 14.000 euros, ¿vale? Básicamente yo le recomendaría a cualquier persona que tenga un salario o que tenga una pensión, no que presente la declaración, sino que la calcule. Presentarla habrá que mirar si está obligado, pero por lo menos que la calcule. Porque si le hacen retenciones, a lo mejor se las devuelven. Claro. Desde luego es tremendo eso, que cuando tienes dos pagadores, el sablazo que se te queda es bonito, ¿eh? Pero vamos a ir también por lo que teníamos previsto. Desde hoy se puede tramitar la declaración vía Internet. Para ello, Carlos, ¿qué es necesario? Mira, el sistema que tiene la agencia tributaria, la verdad es que está muy bien, es muy ágil, rápido, está bastante bien hecho. Yo les voy a decir una cosa que a lo mejor me van a criticar ahí en la agencia tributaria, yo lo siento mucho. No conviene presentar las declaraciones el primer día. ¿Por qué? Pues porque aunque el sistema está más que probado en los años anteriores, pero siempre hay novedades y cosas que pueden fallar. Yo recomendaría siempre esperar 2 o 3 días hasta que se cometan los primeros errores, los resuelvan y luego ya empezamos nosotros, ¿vale? Y ahí, ¿qué es lo que hay? Pues para poder presentar la declaración por Internet tenemos varias opciones. La más interesante para mí es estar en posesión de un certificado digital o de la clave PIN, que es un certificado digital, digamos, temporal, una firma digital temporal, y con eso la podemos presentar ya directamente. Luego hay otra forma,
que consiste en descargarse lo que es el número de referencia. El número de referencia es una clave que nos da la agencia tributaria y con ese número de referencia podemos presentar declaraciones. ¿Qué pasa? Que para descargarnos el número de referencia, si no tenemos certificado digital o clave PIN, pues hay que darle a Hacienda, telemáticamente, estamos hablando siempre por Internet, unos datos para que ellos confirmen que la identidad de la persona que lo está pidiendo. O sea, hay que darle el dato del carnet de identidad, darles el dato de la casilla 505 de la declaración de la renta del año anterior, la fecha de vencimiento del DNI o la fecha de expedición del DNI si tiene un vencimiento indefinido, ¿no? Las personas así mayores tienen vencimiento indefinido. En fin, hay una serie de datos que tenemos que proporcionarle a la agencia tributaria para que ellos nos den el número de referencia y con ese número de referencia ya podemos acceder al borrador, al programa Renta Web, que es con el que se puede modificar el borrador, por decirlo de alguna manera, y podemos ya hacer la declaración y presentarla hasta llegar hasta el final, ¿no? Hay veces que también nos pide el número de cuenta corriente, ¿vale? Los 4 últimos dígitos de la cuenta corriente, si alguno de los datos anteriores pues no los tenemos o están por ahí. A los extranjeros, por ejemplo, con un número de identificación de extranjeros se le puede pedir el NIE, o si son de la Unión Europea, hay un número de referencia específico para estas personas que figura en el documento de identificación que se les da, que no es una tarjeta del NIE, sino es un folio donde hay sus datos personales, porque sabes que las personas que son de la Unión Europea no necesitan el NIE, ¿no? En fin, hay muchas formas para acceder. En cualquier caso, en la agencia tributaria, voy a decirlo ahora porque me parece muy interesante, o sea, hay una cosa que se llama el manual del impuesto de la renta del 2021. Cualquier persona puede acceder a Internet, puede acceder por cualquier navegador y descargarse ese manual en PDF o verlo en línea, ¿no? Y en el manual, la verdad, es muy completo, es muy interesante porque aparece casi todo lo que tiene uno que saber para hacer la declaración de la renta. Mis compañeros me matan porque dicen, ya me va a quitar esta gente clientes del despacho, pero no creo, ¿vale? Pero es muy interesante verlo porque ahí hay toda esta información, está ahí. Sí, además estamos hablando concretamente hoy que empieza esa campaña, pero realmente hay un calendario. Vamos a explicar un poco este calendario porque ahora estaríamos un poco adelantándonos dentro de plazo, pero estaríamos adelantándonos. De hecho, usted lo decía al principio de la entrevista, que en las asesorías de momento no están metidos en ello, porque realmente el plazo empieza el 1 de junio. O sea, ahora, ¿qué es lo que se puede ir haciendo aparte de confirmar la declaración vía Internet o de hacerla vía Internet? Bueno, ahora mismo se puede confirmar el borrador, se puede hacerlo por Internet. Yo lo que recomiendo es descargar los datos fiscales o el borrador. Básicamente los datos fiscales son los que conforman el borrador. ¿Para qué? Para irlos comprobando. La agencia tributaria tiene una serie de fuentes de información tributaria, las empresas, los bancos, la administración, o sea, la administración me refiero a la seguridad social, por ejemplo. Ahí hay toda una serie de información que en virtud de los acuerdos de traspaso de información entre entes públicos, pues ellos obtienen una serie de información. Toda esa información se vuelca en lo que es el resumen de datos fiscales que todo contribuyente tiene, y debemos revisarlo, sobre todo si ha habido algún movimiento. Les pongo un ejemplo, ¿no? Si una persona tenía una vivienda y cambió de vivienda el año pasado, la vendió, lo que sea, tiene que tener cuidado porque a lo mejor no consta todavía en los datos fiscales y por lo tanto tampoco en el borrador ese cambio de vivienda. Quiero decir, si la vendió, ¿no? O simplemente si no era su vivienda habitual, sino una vivienda cualquiera, si la vendió. Entonces, pueden haber pequeñas disfunciones porque los datos no se actualizan con la inmediatez que sería de desear, ¿no? Y sería muy conveniente ir revisando siempre el borrador y revisando los datos fiscales para comprobar que se ajustan a la realidad. Carlos, ¿vale? ¿cómo y cuándo podemos obtener este borrador? Bueno, el borrador lo podemos obtener prácticamente ya, o sea, podemos acceder a la web de la agencia tributaria y se nos descarga el borrador. Como dije antes, identificándonos con el certificado electrónico, la clave PIN o con el número de referencia,
¿eh? Y para obtener el borrador lo podemos obtener desde hoy en adelante y hasta el 30 de junio del 2020, de este año, cuando termina el 30 de junio, termina el plazo para presentar las declaraciones. Efectivamente. Sí, además hay unos plazos que... Sí, y acaba de decir que de momento no hay prisa, que incluso que esperemos un poco para que ese sistema informático se ajuste por si surgiera algún error, ¿no? Claro, o sea, la declaración la podemos presentar evidentemente, pero el problema que tenemos es que si hay algún error, digamos, informático, ¿no? Pues a lo mejor resulta que se nos queda algo pendiente. Ya eso ha sucedido otras veces, ¿eh? No es algo que no sea, no es extraño, ¿no? Y simplemente es una medida un poquito de decir, vamos, lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestros datos, que los datos que vamos a declarar son datos correctos, y una vez que los tengamos claros, entonces ya podemos hacer la declaración. Luego hay que fijarse si verdaderamente lo coloca todo en su sitio, ¿no? La declaración, cuando la vemos, si la vamos a presentar por internet, incluso por el móvil, ¿no? Podemos comprobar los datos fiscales que hemos incorporado a la declaración y los que están en el borrador. Hay que comprobarlo. Siempre hay que comprobar. Sí, hay que tener cuidadito porque suele tener errores el borrador este año especialmente. Mira, este año yo no tengo todavía conocimiento, ¿vale? Pero en años anteriores suele tener errores. Y no es que suele... A ver, yo quiero aquí hacer una especie de descargo, ¿no? No es que tenga errores, sino que como la información le viene a la agencia tributaria de distintas fuentes, puede que en el borrador figuren datos de esas distintas fuentes y que pueden ser contradictorios o pueden superponerse uno con otro. La culpa, muchas veces, por decir algo, por decir culpa, no es de la agencia tributaria, sino simplemente de un sistema informatizado, automático, que vuelca datos en una base de datos y que a lo mejor resulta que pueden estar duplicados y tal. Yo por eso digo que el fundamental es revisar los datos que tenemos en el borrador, no confirmarlo a la primera de cambio, porque luego si está erróneo, hombre, evidentemente si el error lo cometió la agencia tributaria al introducir esos datos ahí, pues tendremos una base para decir que no, aquí sí que hablamos de culpa, no es culpa nuestra, para que no te sancionen y tal. Pero, hombre, lo ideal es presentarlo bien y quitarse uno de problemas, ¿no? Por ejemplo, decíamos este año porque hay que prestar especial atención a aquellas personas que han recibido algún tipo de ayuda. Por ejemplo, los afectados por el volcán de La Palma. Esto tiene exenciones. Esto, ¿cómo lo tenemos que comprobar que todo está en orden? Bueno, a ver, lo más probable es que cuando aparezcan las ayudas, que pueden ser por el afectado del volcán de La Palma o cualquier otra, hay que tener en cuenta que nos pueden aparecer las ayudas en bruto, ¿no? Entonces nosotros tendremos que actuar en la declaración para adecuarla a la realidad. O sea, ten en cuenta que a priori no necesariamente tú tienes por qué vivir en La Palma para ser beneficiario de una prestación o de una subvención, porque a lo mejor tienes una propiedad en La Palma. De repente tú vives en Santa Cruz o vives en Lanzarote y tenías una propiedad en La Palma, te dan una ayuda para rehabilitación o lo que fuera, y entonces tienes derecho a aplicarla, ¿vale? Pero está claro que a priori la agencia tributaria ve que hay una ayuda. Pasa lo mismo, hay novedades en cuanto a esto de las ayudas, porque ahora, por ejemplo, hay una serie de ayudas nuevas que tienen que ver con la rehabilitación de la vivienda, con la adecuación de la vivienda, sobre todo para temas medioambientales y tal, y entonces también se permite, pues no era como, o sea, hasta ahora las ayudas y subvenciones que se recibían se tenían que tributar, digamos, en el ejercicio en que se recibían totalmente. Ahora se está permitiendo, en este ejercicio se comienza a fraccionar esas ayudas y liquidarlas o declararlas en 4 años. ¿Qué ocurre? Que para poderlas declarar en 4 años tenemos que declararlas el primero, porque si no después no nos lo guarda para el siguiente, ¿no? O sea, si recibimos ayuda por adecuación de la vivienda, o sea, por instalación de paneles solares, por reducir el consumo de energía eléctrica o cualquier cosa de esta, pues tenemos que hacer la declaración, aunque no nos salga ni a pagar ni a devolver, porque consta en la declaración y ya la podemos repetir para años siguientes, ¿vale? Carlos, eso es importante. Las personas que han formado parte de los ERTE,
¿deben hacer la declaración de la renta o en qué casos sí, en qué casos no? Bueno, como hablamos antes, aquí tenemos, a ver, lo que se percibe cuando uno está en el ERTE es la prestación por desempleo. La prestación por desempleo, el Servicio Público de Empleo Estatal debe aplicar las retenciones de acuerdo con lo que dice el reglamento de Hacienda, el reglamento del IRPF. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces el Servicio Público de Empleo Estatal no practica retención sobre las rentas que abona. Entonces aquí se suele producir el caso que hablábamos al principio. Hay más de un pagador. Tenemos un pagador que es la empresa que te pagó el sueldo pues 3 meses o 2 meses y tenemos el caso del Servicio Público de Empleo Estatal que te ha pagado pues 9 meses, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí tenemos 2 pagadores. Si se superan los límites, tenemos el límite de 14.000 euros, ¿vale? Si tenemos superamos ese límite, el segundo pagador son más de 8.000 euros, entonces tenemos que hacer la declaración, estamos obligados a hacer la declaración. No se va a pagar más por haber estado en el ERTE, ¿vale? Se va a pagar lo mismo. Lo que pasa es que el problema surge porque si la renta que has percibido del Servicio Público de Empleo Estatal no está sometida a retención, no te han retenido, pues lo que no pagaste cuando te pagaron la prestación, lo vas a tener que pagar ahora, ¿no? Ujú. Y todos los No sé si... autónomos, sí se ha explicado. ¿Todos los autónomos están obligados a declarar? ¿Y cuál es la excepción? Mira, los autónomos en principio estarían todos obligados a declarar. Yo diría que aunque hay una limitación, que es, yo diría casi que es ridícula, ¿no? La obtención de ingresos por importe no superior a 1.000 euros. O sea, una persona... a mí no me gusta decir autónomo, ¿vale? Porque autónomo es una categoría de seguridad social. Aquí habría que decir empresarios individuales, ¿no? Un empresario individual que obtiene menos de 1.000 euros al año de ingresos, no de beneficio, no de beneficio, de ingresos, pues no tiene obligación de declarar si es solo eso lo que obtiene, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Si tú tienes una actividad económica, no obtienes 1.000 euros, no llegas a 1.000 euros de ingresos, pero a lo mejor resulta que sí tienes gastos y los puedes deducir. Mi opinión, no vas a tener que pagar impuestos, pero presenta la declaración, porque si tienes pérdidas las puedes compensar en los ejercicios siguientes. Y luego hay otra cuestión, o sea, tú estás dado, vamos a suponer que estés dado de alta en actividades económicas, que no tienes más de 1.000 euros de ingresos, pero eso Hacienda no lo va a saber hasta que tú presentas la declaración, luego se lo tendrás que justificar. Para andarnos con tonterías, presentamos la declaración y evitamos que Hacienda nos llame para justificar si tuvimos o no tuvimos 1.000 euros, ¿vale? Carlos, es importante saber las fechas clave. Parece que falta mucho, pero el 30 de junio está ahí. Cuando menos lo esperemos, ya estamos dándole la bienvenida al mes de julio. Por eso conviene respetar los tiempos, pero cuanto antes lo hagamos, antes nos lo quitamos de encima. ¿Y antes nos devuelven claro, también? Bien, mira, Eso es lo aquí que hay pregunta mucha dos gente, cosas. ¿no? No, hay 2 cosas distintas. Sí, mira, primero, para presentar la declaración hay que tener en cuenta 2 fechas. La primera, el límite para presentación de declaraciones y para el pago, el límite es el 30 de junio. Ese es el último día en el que se presentan las declaraciones y se efectúa el pago de la declaración. Digamos, a partir de ahí, pues ya estaríamos presentándola extemporáneamente, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Como ahora casi todo lo estamos haciendo por internet, nos interesa muchas veces hacer la domiciliación del pago. Si tú quieres hacer la domiciliación del pago, que en definitiva significa que la agencia tributaria te carga en tu cuenta corriente la cuota del impuesto, pues tú tienes que presentar la declaración, tienes de plazo hasta el 27 de junio para presentar la declaración, hasta el 27. Hasta esa fecha puedes solicitar la domiciliación. Si no lo presentas el 27 y te lo quieres cargar en la cuenta corriente, lo puedes hacerlo hasta el día 30, el cargo en la cuenta corriente, pero ya tendrías que hacerlo casi manualmente o ir al banco para que te lo carguen, ¿vale? Pero es hasta el 27. Luego hay que tener en cuenta que hay un fraccionamiento, que es el fraccionamiento reglamentario, está en el reglamento del IRPF y es el fraccionamiento de toda la vida. Pagas el 60% el día 30 de junio, y el 40% restante lo pagas antes era hasta el 5 de noviembre, ahora es hasta el 7 de noviembre. Eso lo puedes hacer, lo puedes decidir cuando presentas la declaración, ¿vale? En el momento de presentarla puedes domiciliar y fraccionar el pago y tal, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta porque
Si no domicilias el segundo pago, lo mismo se te olvida y el 7 de noviembre no lo pagas y entonces te casca Hacienda una sanción, ¿vale? Te lo puedes requerir con recargo, intereses, sanciones, en fin, hay un mundo en eso, ¿no? Pero las fechas básicamente serían 27 de junio, límite para domiciliaciones, 30 de junio, límite para presentación de declaraciones y pago de las mismas, ¿vale? Esas son las 2 fechas fundamentales. Carlos Talavera Quevedo. Nos quedamos sin tiempo. Vocal de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias, un hombre que estos días tiene él y sus compañeros y compañeras un montón de trabajo. No sé si es la época de más trabajo del año, desde luego si es en la que más demandado es también por los medios para que nos explique cuestiones como esta que es vital para todos. Y él decía que lo íbamos a decir al final y vamos a cumplir el tópico. Hacienda somos todos. Sí, y lo que decía de Lola Flores es que lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que los impuestos sirven para algo y hay que pagarlo. Sin claro, duda, ¿vale? sin duda. Efectivamente. Y si queremos hacerlo bien, aquí arrimo el asco a nuestra sardina, acudan a un asesor. Claro, que no todo el mundo tiene por qué saber hacer esto, comprobar el borrador, Claro. corregirlo, y para eso están los asesores fiscales para que lo hagan por nosotros, El ¿no? mejor cuñado. Te digo el un asesor secreto, fiscal. mira, te digo un secreto. Te digo un secreto. A nosotros nos cuesta, ¿vale? Y estamos todo el día con esto. Y nos cuesta. ¿eh? Ya. El mejor Vale. cuñado, el asesor fiscal. Efectivamente. Exacto. Nos gastamos un par de euritos y no nos llevamos sustos. Ni disgustos, Exacto. que cuando vemos una cartera... Y no lo tienes que soportar en la fiesta del fin de año. Que ¿vale? cuando vemos una cartita de la agencia tributaria en el buzón... Nos ponemos a temblar, ¿no? Vamos, la barriguita se mosquea, encoge, mosquea. Gracias, Sí. Carlos, muy amable. Gracias. Hasta Bueno, luego. gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. La información